Hebreos capítulo 7, 7. Dice la Biblia: y sin discusión alguna, el menor es bendecido por el mayor. Amén. El escritor aquí está sintetizando de una forma magistral y escribiéndole a los hebreos el acontecimiento que sucedió en el libro de Génesis. Génesis capítulo 14, usted lo puede encontrar ahí, en donde Abraham lucha en contra de varios reyes y el Señor le da la victoria. Entonces sucede que viene a su encuentro Melquisedec, rey de Salem. Salem significa paz, el rey de paz, que nosotros le llamamos, dentro de los términos de teología, una teofanía, es decir, Cristo en el Antiguo Testamento. Ahí está la figura del Señor Jesucristo representada en Melquisedec. Por eso dice en el libro de Hebreos que sin principio ni fin. Y nuestro Señor Jesucristo es así, es eterno. ¿Cuántos dicen amén? Después de la derrota entonces de los reyes y la victoria de Abraham, viene Melquisedec. Como siempre, quien toma la iniciativa de encontrarnos es el Señor. Amén. Nunca nace en nuestro corazón la iniciativa, porque usted y yo contamos con esa insuficiencia, esa incapacidad derivada de nuestro pecado. Pero es el Señor quien siempre sale a nuestro encuentro. Él toma la iniciativa y lo bendice. Dice, le da una bendición a Abraham. Bendito sea Abraham, le dice. Y le recuerda que es Dios quien le ha entregado la victoria. Entonces la respuesta de Abraham es que él, le entrega la 10ª parte de todo, dice la Biblia. Y en ese sentido, nosotros podemos extraer en ese contexto, ilustrar con esta frase que quiero disertar sobre ella, bajo el título Diseñados para bendecir. La frase, el menor es bendecido por el mayor, contiene muchos principios. Esa frase sencilla, cuando el Señor me llama la atención a mirarla, empiezo a escribir los principios y entonces empiezo a numerarlos y encontré rápidamente, por así decirlo, 9 que fluyeron así, 9 principios en esa frase. Pero para no saturar con esta palabra tanto el mensaje, voy a tratar de esos 9 que el Señor me dio para entregárselos a usted, los voy a agrupar de 3 en 3. 3, 3 y 3. Y en cada grupo de 3 le pondré un título o un tema de un principio general. Entonces les entregaré 3 principios generales y de ahí, de cada uno, explicaré 3 aspectos. Amén. Procuro en ocasiones no ser tan técnico en mi homilética, pero trato de estructurarlo de tal forma que quede bien grabado en su corazón. Me interesa más que quede grabado en su corazón que sea únicamente algo emocional. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, enumerando estos 3 grandes principios, encuentro el primero de ellos, el principio de soberanía divina. La soberanía divina. Porque Dios aprueba la bendición que da el mayor al menor. Dios lo valida. Lo podemos ver en Génesis 14. Lo podemos ver a lo largo de toda la Biblia. Dios valida en su soberanía el que así sea. Él establece ese orden sobre quién es el mayor y quién es el menor. Él lo determina, Él lo decide. Amén. Por eso interviene la soberanía divina. Cuando hablamos el mayor o el menor, no nos referimos en el aspecto moral, ni en el aspecto personal. No es que una persona sea mayor que otra moralmente. No, somos iguales delante de los ojos del Señor. A lo que se refiere
es en las posiciones que Dios en su soberanía ha establecido. Por ejemplo, su servidor, Dios en su soberanía me permite bendecir a mis hijos. Amén. El mayor al menor. Y esa es la soberanía de Dios. No es que tú hayas escogido a tus padres, no es que tú hayas escogido a tus hijos, es que Dios fue el que los escogió. Y cuando Dios lo hace perfecto. ¿Cuántos lo creen así? Está ahí entonces un aspecto inicial, el aspecto de orden, que yo les había dicho, es principio también, el principio de orden, pero les llamaré aspectos. 3 aspectos del principio de soberanía divina. El aspecto de orden, Dios es el que ordena. A Dios le gusta el orden, amén. A Dios no le gusta el desorden, a Dios le gusta el orden. Cuando hay desorden, es imperante que nosotros nos adaptemos a los ideales mayúsculos de la bendita palabra de Dios. A Dios le encanta el orden. Por eso en su soberanía Él coloca todas las cosas. Dice Eclesiastés, todo lo hizo hermoso. Todo en su tiempo es hermoso. ¿Cuántos dicen amén? Dice primer carta a los Corintios, capítulo 14, verso 40, traducción lenguaje actual, pero háganlo todo de la manera correcta y ordenada. Amén. Dicho sea de paso, nosotros nos regimos por los principios bíblicos. No nos regimos por las frases del mundo. No nos regimos por lo que el mundo está ofreciendo en su filosofía, en sus conceptos. Amén. He escuchado incluso personas que, no, déjalo, a 12 años no importa que tenga novia o novias, no sé, porque si no lo hace así, si no tiene novias o novios, créeme que cuando se case va a querer hacer lo que no hizo. Y yo digo, eso es el mundo, eso, o sea, no es cierto. Eso no conduce, eso es no estar bendiciendo la vida de nuestros hijos. Hay un tiempo para cada cosa. ¿Cuántos me están entendiendo? Esa frase no aplica, no es cierto, porque yo les respondo, bueno, puede ser eso, o también puede ser que de tanta inercia, de tantas que tiene, cuando se case va a continuar con la misma inercia, porque se ha formado un hábito. Entonces, eso no es cierto. A nosotros no nos conduce eso. A nosotros nos conduce la bendita palabra del Señor. Amén. Lo que puede ayudar a nuestros hijos es que tú y yo les formemos los valores bíblicos en sus vidas. Eso es lo que les va a ayudar, no las frases que extraemos para justificar nuestros argumentos por falta de carácter en la paternidad, por decirlo de una manera. No me estoy enojando, estoy solamente, sí. A Dios le gusta el orden. Yo te pregunto, ¿a ti te gusta el orden? Gloria a Dios. Segundo aspecto en relación al principio de soberanía divina, el aspecto de la responsabilidad. Porque la responsabilidad Dios me la asignó a mí cuando estableció el orden de que yo fuera el padre de mis hijos, el esposo de Célica, de nuestra pastora. Él me asigna, así como me dio esa satisfacción, pero me asigna con ello una responsabilidad. Tú tienes una responsabilidad que Dios te la asignó. Tú naciste diseñado ya con ello, amén. Porque con esa responsabilidad tú vas a bendecir a los tuyos. Uy, pensé que iban a decir amén. Pero a veces cuando hablamos de responsabilidades, que nos pasamos del tema del privilegio a la responsabilidad, yo creo que nosotros nos ponemos un poco más atentos en ese sentido. Por ejemplo, ahorita estoy hablando solamente de padres, hijos, en fin, pero va más allá. Puede ser dentro del ámbito laboral, puede ser dentro del ámbito de la iglesia, del liderazgo, en fin.
Si tú retrocedes, hay un par de libros y vas a Tito, capítulo 2, verso 1 al 5, dice: pero tú habla lo que está de acuerdo a la sana doctrina. Lo que tú y yo vamos a hablar es lo que esté de acuerdo a la sana doctrina. Amén. Por eso es imperante que conozcas la sana doctrina para poder hablar en cotejo a ella. Que los ancianos sean sobrios, serios, prudentes. En otras versiones, por ejemplo, la lenguaje actual dice que sean responsables, sanos en la fe, en el amor, en la paciencia. Estas son responsabilidades que el Señor está asignando a las personas que ya tienen una madurez espiritual. Amén. No solamente cuando ancianos, un anciano puede ser un joven, pero que presente una madurez espiritual, no solamente una persona de avanzada edad. Las ancianas, asimismo, sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien, que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos. Y da la razón de esto. Porque si no sucede esto, mira lo que va a pasar. Para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Entonces, hay responsabilidades que Dios nos ha asignado cuando el Señor nos da una posición de liderazgo en cualquiera de los escenarios, sea familiar, laboral, eclesiástico, cualquiera de los escenarios. Entonces viene una bendita responsabilidad. Y eso no es que tú lo quieras o no lo quieras. Eso depende de la sabiduría y de la soberanía divina. ¿Cuántos dicen amén? Ahora bien, el aspecto siguiente en referencia a la soberanía divina, traigo tantas cosas que decir que a veces, como con los incendios, ¿verdad? ¿No se han fijado? Que todos quieren salir por la misma puerta. Así están mis palabras, todas quieren venirse en ese mismo momento. Voy a tratar de coordinarme un poco más. La oración de ustedes me ayuda. Gracias. El aspecto del propósito dentro de la soberanía divina. Cuando Dios establece esta estructura, cuando Dios te asigna las responsabilidades y Él determina en qué posición estás en relación a la bendición que Él quiere que tú des, Él da un propósito. Dios no lo hace, bueno, al cabo que bueno, yo soy el papá de mis hijos, soy el pastor de la iglesia, soy el gerente de este lugar, soy el jefe de ellos, etc. No es cualquier cosa. Dios tiene un propósito. Todo lo hace con un propósito Dios. Aún las cosas que a nosotros no nos han parecido, cosas que nos han sucedido, Dios tiene un propósito que a veces nosotros no alcanzamos a ver, pero tú confía en el Señor, que Él tiene cuidado de ti. Dice Proverbios 16:4 en su primera parte, en la traducción lenguaje actual: todo lo que Dios hace tiene un propósito. Entonces, dentro de la sabiduría divina, cualquiera que sea de tu posición, si en la familia tú eres el sacerdote del hogar o tú tienes el liderazgo en el hogar, gloria a Dios por ello, Dios así lo quiso. Y cuando vas de lo familiar al ámbito laboral, entonces a lo mejor tú no eres el propietario del negocio, por así decirlo, a lo mejor tú estás ahí bajo un empleo y entonces tú cambias de situación, por decirlo de una manera, y entonces llegas a la iglesia y a lo mejor tienes un liderazgo y otra vez cambia. Es decir, todo ello tiene un propósito de parte de Dios y Dios ha establecido en su soberanía divina para tu persona. Amén. Entonces quise
enumerar estos aspectos en este principio de soberanía divina, porque es Dios quien aprueba la bendición que da el mayor al menor. Segundo aspecto, perdón. Segundo principio. En la frase, el menor es bendecido por el mayor, encuentro, número 2, el principio de autoridad. Diga, principio de autoridad. Y esto lo veo en relación a la persona que da la bendición. Amén. Dios le da la autoridad. Dios le faculta. Dios le capacita para que pueda bendecir. Dios te ha facultado, Dios te ha capacitado para que tú bendigas. Cuando tú bendices, hay algo muy hermoso en el mundo espiritual. Podríamos comprobarlo con la Biblia. Todas las bendiciones, como dicen, que liberaron los patriarcas, todas ellas se cumplieron, porque hay un maravilloso poder en ello. La autoridad es para ejercerse dentro del marco bíblico. Repito, la autoridad que Dios te da es para ejercerse dentro del marco de la palabra del Señor. Encuentro 3 aspectos que conlleva ello. El aspecto de la posición. Por eso debe ejercerse obligatoriamente y en obediencia a la palabra de Dios. Dios te ha dado esa posición, entonces tú tienes la obligatoriedad de ejercer esa autoridad siempre y cuando la unas con la terminología, con los conceptos, con los ideales, con los principios, con los mandamientos, con la normativa de fe y conducta que nos da la palabra de Dios. Qué hermoso, ¿no? Cómo Dios tiene todo estructurado de una manera hermosa, que cuando lo entendemos así empezamos a ser bendecidos y como que nuestro corazón late un poco más. Señor, gracias por tu palabra, gracias por tu dirección y gracias por la posición que me has dado, Señor. Voy a buscar, Señor, desarrollar mi autoridad en el marco de tu palabra. Porque si nos salimos de la palabra, en lugar de bendecir, vamos a maldecir. Vamos a estar en contrario a ello. Hay personas que ejercen su autoridad de forma incorrecta, apartados de la palabra de Dios. Su autoridad entonces no tiene los alcances. Hay personas que no se dan cuenta que cuando le dicen a su hijo tantas cosas, más adelante eso que ha marcado a sus hijos va a afectarles en un futuro, si es que no interviene el poder de Dios. Pero eso que se les dijo, si uno no se ha arrepentido, si uno no se arrepiente, entonces eso, como dicen, va a rebotar en el que lo dijo, porque en él está la autoridad. ¿Cuántos me están entendiendo? Y esto no es que lo queramos o no, va a rebotar si no nos hemos arrepentido, por supuesto. Y es que esto así es. Hay leyes espirituales que sobrepasan las leyes naturales. Una de ellas es la ley de la siembra y la cosecha. Si tú no le diste tu bendición, si fue diferente lo que tú le dijiste, bueno, no voy a decir las palabras que de repente se escuchan en la voz de alguien, ¿verdad? Empiezan a decir, lo que siembras, tú eres el que va a ser afectado principalmente en un futuro. Y eso está comprobado bíblicamente también. Amén. Hubo personas que profirieron algo diferente a la bendición
Y años, pasaron décadas y después vino ese rebote a sus vidas. Por eso el aspecto de autoridad es muy importante considerarlo en el marco bíblico, toda vez que Dios te ha dado esa posición en relación al mayor. El aspecto del privilegio dentro del principio de autoridad se disfruta. Debes de disfrutar con satisfacción la capacidad que Dios te dio para bendecir. ¿Cuántos disfrutan esa capacidad que Dios nos ha dado para bendecir? ¿A poco no se disfruta? Digo, si es que lo hemos entendido. Aquella madre que lo ha entendido, viene el hijo, mamá, bendígame por favor. Aquel padre que lo ha entendido, quizás el bebé está dormidito, no sabe que se acercó el padre y pone su mano y Señor, bendigo a mi hijo en el nombre de Jesús. O va y toca el vientre de la mujer embarazada, de su esposa, y lo bendice. Porque ha entendido este principio de autoridad y lo disfruta. Porque se disfruta la autoridad. Aleluya. No solamente es una responsabilidad, es algo que tú y yo disfrutamos. A menos que no estemos entendiendo estos principios. En lugar de bendecir, vamos a hacer otra cosa diferente. Una persona que entiende la autoridad que Dios le ha dado para bendecir, tiene plenitud de vida, por no decir vida plena. Siente una satisfacción hermosa. Dios ha escogido a hombres y a mujeres para ciertas posiciones. En el ámbito de lo eclesiástico, créanme que estamos muy contentos del liderazgo, de que Dios nos haya puesto su ojo en nosotros para bendecir, hermanos. Hemos sido llamados, diseñados a bendecir. Aunque nos hayan hecho algo, tú no tienes por qué responder así. La orden para ti y para mí es bendecir. Pero es que, pastor, usted no sabe lo que dijeron de mí. Eso entra en el efecto de aquello que si tus enemigos te maldicen tú. Porque si tú los maldices, esa maldición más adelante va a ser también para ti. Por eso el Señor dice, tengan mucho cuidado, controlen su lengua. Siempre les he dicho, quien habla mucho escucha poco. Hay que entender los principios de la Biblia y en las muchas palabras no falta pecado. No es que lo digamos nosotros, es que está registrado en la palabra y es por amor a nosotros que el Señor nos da los lineamientos, porque es un privilegio. Disfruta con satisfacción la capacidad que Dios te ha dado para bendecir. ¿Cuántos lo creen? Y dentro del principio de autoridad también conlleva a un aspecto, un tercer aspecto, el de liderazgo. Cada vez que tú bendices, cumples con el liderazgo conferido y das dirección. Dios a todos nos ha hecho líderes, amén. ¿Cuántos creen que Dios les ha dado el liderazgo? A ver, levante la mano quienes creen que Dios les ha hecho líderes. Levante la mano. Bueno, para quienes dudaron en levantar la mano, les explico. No está dentro de la estructura de pensamiento, pero bueno, creo que es necesidad de ello. Al momento de que tú naces como hombre o como mujer, punto, no hay más, ahí no voy a entrar en discusión. Como hombre, ha sido diseñado química, emocional y biológicamente para ser un padre, ¿sí o no? Como mujer, lo mismo para ser una madre. Ambos, al tener familia, entonces poseen un liderazgo. Por eso todos hemos sido diseñados para ser líderes. De menos en casa.
Pero el asunto es que muchos no lo creen. Por eso tienen escasez en su vida. No creen los principios que vienen en la palabra de Dios. No son solamente para estudiarse, ¡ay, qué bonitos están! No, son para creerse, porque cuando tú los crees, tú los vives. Por eso muchos no desarrollan su liderazgo. Los hombres de Dios lo entendieron, el aspecto del liderazgo dentro del principio de la autoridad desde la antigüedad. Te menciono un ejemplo, Jacob, Israel. En Génesis 49, 28 dice, después de haberlos bendecido a todos sus hijos, recuerda ese asunto, los bendijo, les dio profecía. Ya cuando los tenía ahí, los empezó a bendecir antes de fallecer, antes de morir. Y luego se compacta en el verso 28, dice, todos estos fueron las 12 tribus de Israel. Y esto fue lo que su padre les dijo, al bendecirlos, a cada uno por su bendición los bendijo. Ellos lo entendieron el principio de autoridad. Y aquí empezamos nosotros con reflexiones profundas en nuestro corazón. ¿A quién necesitas bendecir en este principio de autoridad? ¿A quiénes Dios ha puesto en el escenario de tu vida para que los bendigas? Dios te ha facultado para ello. Entonces, tú puedes hacerlo. Pregúntate, ¿a quién Dios te puso para bendecir? Hazte esa pregunta. Ahora bien, cuando tú entiendes esto, por ejemplo, que tú dices, bueno, es que yo me siento al final y yo creo que no hay nadie más para bendecir. ¿Sabes qué? Cuando tú recopilas todas esas enseñanzas y cuando Dios te dé la posición, entonces todas esas enseñanzas tú vas a poder bendecir a los demás. El que es bendecido sabe bendecir. Quien no bendice no se siente bendecido. ¿Cuántos me están entendiendo? Hay gente que, hola, ¿cómo estás? Dios te bendiga. Hay otra gente que, hola, ¿qué onda? ¿Qué rollo? Hay gente que dice, ¿sabes qué? Dios te bendiga. Amén. Igualmente, yo me acuerdo que no, mejor no les digo. Bueno, sí, les digo. Sí, eso sí, ¿verdad? Es lo que más se les va a quedar, yo creo. Allá en la plaza del centro, pues un hermano que siempre bendecía a lo lejos, ¿verdad? Y íbamos un grupo de amigos, y en su hermano, desde a media cuadra, Julio, yo el hermano que siempre grita para bendecirnos. Y yo así, no, vienen por acá, y que me grita más fuerte, Dios te bendiga. Y yo no había entendido que quien bendice constantemente es porque se siente bendecido. ¿Cuántos me están entendiendo? En lo que tú dices, en lo que tú haces, se ve realmente lo que tú estás entendiendo en relación a la bendición de Dios, a proclamar. Hemos sido diseñados para bendecir. ¿Cuántos lo creen? La gente viene a nosotros para recibir una bendición. La gente va a ti porque quiere una bendición de Dios. Tercer principio dentro de esta frase, el menor es bendecido por el mayor. El principio de recepción de la bendición. Y esto tiene que ver o está en relación a la persona que lo recibe, que recibe la bendición. Ya hablamos del mayor, ya hablamos que Dios valida este acto, ya hablamos del mayor, del principio de autoridad. Ahora hay un principio que es el de la recepción de la bendición. ¿Sabías tú que hay personas que rechazan la bendición de Dios? Hay casos que nosotros conocemos, que tú conoces, ¿sí o no? Hay casos en la Biblia. Hay una persona que, habiendo de tener la bendición como hijo mayor, la rechazó, la cambió. Prefirió iba a decir un plato de chochas, pero no.
un plato de lentejas. Era tan importante, porque Dios valida la bendición. Por eso hice la bendición del primogénito, es una de ellas. El doble de la herencia, la proclamación inicial de bendición, en fin. Y sobre todo, bueno, que va a poder encauzar a los demás hermanos, una bendición mayúscula. Pero hubo una persona, ¿se acuerda?, que rechazó, dijo, no, ok, te cambio la bendición por un plato de lentejas. Y entonces el padre de dicha persona bendijo, porque él lo quiso así, bendijo al hermano menor. ¿Y sabes qué? Puesto que Dios da la autoridad y la bendición, Dios respetó el que la persona haya rechazado la bendición, y la bendición fue sobre su otro hermano. De alguna o de otra forma, pero la bendición fue. Y luego queriendo, papá, pero no te sobró tantita bendición. No, hijo, toda la bendición se la entregué a tu hermano, no hay más. Entonces es importante que tú y yo entendamos que hay un principio de recepción de la bendición. ¿Cuántos me están entendiendo? 3 aspectos dentro de este principio rápidamente. Número 1, el aspecto de la acción. Porque hay acciones que provocan la bendición. Abraham fue y luchó contra otros reyes. Dios lo bendijo. Él provocó su bendición. Luego el Señor Jesús se le presenta en la persona de Melquisedec y le dice, bendecido, bendito eres. Y la respuesta de Abraham, ¿saben cuál fue? Lo vimos al inicio. Dice, entonces Abraham tomó los diezmos de todo, o sea, dice de todo, no solamente de los sueldos mensuales, y no, del aguinaldo no, Señor, no, del préstamo tampoco, Señor, de esta parte que he recibido adicionalmente tampoco, no, de todo, porque todo era un ingreso para él. Estamos hablando antes de la ley. El principio de Dios es rector sobre cualquier cultura, sobre cualquier tiempo, sobre cualquier periodo en la palabra. ¿Cuántos me entienden? ¿Por qué cree que hay gente que se incomoda cuando se hablan de estos temas? Porque su mente es carnal. Su mente no está alineada al Espíritu o a la palabra de Dios. Les cuesta tanto entender estos sencillos principios que están registrados en la palabra de Dios. Y a veces se piensa, bueno, ya no lo hice durante algunos meses, ahora sí voy a retomarlo. Dios no puede ser burlado. Tú tienes una deuda, no con el pastor, no con la iglesia, porque son diezmos y ofrendas. El Señor dijo, me han robado. Solamente dieron el diezmo cuando les fue bien, como que cuando les sobró las ofrendas. Mire, con tristeza, ¿verdad? Decimos, a veces en el alfolí hemos encontrado billetes rotos, y me dice la tesorera, mira, y le digo, bueno, es que pues cada uno da según su corazón para Dios. ¿Cuántos me están entendiendo? Estamos hablando de realidades que en muchas ocasiones nosotros sin querer estamos rechazando la bendición de Dios, por hablar un tema. Entonces, la acción que hace Abraham es entregarle la 10ª parte. Hay acciones que provocan bendición. Hay gente que quiere ser bendecida, pero no será bendecida. Porque Dios no dice, como tú quieres, entonces yo te bendigo. No, Dios lo que respeta es su palabra. ¿Cuántos lo creen? Por eso hay gente que quiere ser bendecida, pero si no hace las acciones que provocan la bendición, esto no va a suceder. Ahora, si tú dices, bueno, a mí no me interesa, por decirlo extremadamente, bueno, si Dios me bendice, qué bueno, si no, bueno, yo acepto lo que el Señor me dé.
y haces lo que a ti te corresponde, bendices a otros, ayudas y piensas en el pobre, entregas tu ofrenda, entregas tu diezmo, aunque tengas ese concepto de humildad real, ¿sabes qué? Dios te va a bendecir. Porque Dios es fiel a su palabra. No hay variación. Si alguien te enseña lo contrario, cierra tus oídos a esas voces. Hay una reacción en el cielo cuando tú haces una acción como lo hizo Abraham. Y el otro aspecto, en el principio de recepción de la bendición está el aspecto de la protección. La bendición te cubre. Aleluya. Por eso nunca la rechaces. La bendición te ayuda. La bendición te protege. Yo recuerdo un testimonio cuando yo era joven. Estoy hablando hace como un par de años, más o menos. El hermano Natividad Ramos, ¿alguien lo conoce? Un hermano con una profundidad, una percepción teológica maravillosa. Yo alabo al Señor por ello. Y el hermano estaba predicando y dice, eran como las 3 de la mañana y mis hijos todavía no regresaban. Venían de fuera de la ciudad, mis 2 hijos y mi hija, algo así. Y entonces sentí orar por ellos y me puse a orar, Señor, cúbrelos con tu gracia, guárdalos en el poder tuyo, Señor. Los bendigo en tu nombre. Empezó a orar. Y lo que él estuvo haciendo ahí, vino y bendijo a sus hijos. Como 1 hora después llegaron a casa. ¿Y qué pasó? ¿Por qué tardaron tanto? Debieron haber llegado antes. Dice, papá, es que, fíjate que cuando íbamos a cruzar un puente, algo sucedió en el vehículo y por poco nos volteamos. Nos dimos cuenta que unos cables se habían zafado, los volvimos a poner, y entonces fue como pudimos llegar. Y el hermano le pregunta, ¿y cómo qué horas eran? Y dice, eran como las 3 de la mañana. Aleluya. Porque la bendición te cubre. Por eso Dios quiere bendecirte. Dios quiere cubrirte. Dios quiere protegerte. Acepta siempre la bendición de Dios. Siéntete bendecido. No es por lo que tú haces o lo que has dejado de hacer. Él dijo que Él te ama. Amados míos, todos pecamos. Y, bueno, es que Dios no me va a bendecir. Yo le fallé. Él dijo, yo te amo. Yo te bendigo. Yo te cubro. Yo te ayudo. Porque tú eres mi hijo. Aleluya. Y finalmente el aspecto de la necesidad de ser bendecido. Tú necesitas ser feliz y eso únicamente se logra siendo bendecidos. Aquí hay una pregunta de reflexión y con ello transito a mi conclusión. ¿Qué acciones piensas hacer para provocar la bendición? Es buena pregunta. Amados míos, hay un poder cuando bendices. Hebreos 11:20. Por la fe bendijo Isaac a Jacob y a Esaú respecto a cosas venideras. Por la fe. Amados míos, es creer en la bendición de Dios. Es creer en la capacidad que Dios te ha dado para bendecir. No sé si tú has captado que los momentos más especiales de vida es cuando la gente busca la bendición de Dios. Cuando vienen y presentan a un bebé, en ese solemne acto, en esa ceremonia hermosa, hay una bendición de Dios. Y quien da la bendición lo cree
y quienes vienen lo creen. Y el niño o la niña es bendecido por Dios. Cuando alguien cumple, una mujer, una dama, 15 años, por ejemplo, se hace una ceremonia y vienen y buscan la bendición de Dios. Cuando alguien se casa, no es que se case por la iglesia, no existe el casarse por la iglesia realmente. La gente se casa legalmente. Por eso nosotros no bendecimos cuando la persona está que no se han casado, que no, ante el registro civil, no damos la bendición a su matrimonio, porque no está de acuerdo, aunque por más que les amemos, no está de acuerdo a la palabra. Pero cuando esto sucede, entonces bendecimos en el nombre de Jesús su matrimonio. Cuando alguien empieza un negocio, los grandes eventos siempre conllevan la necesidad de una bendición. Hoy más que nunca, nuestros hijos necesitan ser bendecidos, ser cubiertos con la sangre de Cristo. La confusa sociedad necesita ser bendecida. La iglesia hoy necesita ser el contrapeso espiritual para bendecir. La gente viene para ser bendecida. La gente busca a los hijos de Dios para ser bendecidos. Alabo el nombre del Señor Jesús por ello. Todo radica en la medida de la llenura del Espíritu Santo en ti, para que puedas bendecir a los demás. ¿Cuántos quieren llenarse del poder de Dios? La bendición debe darse y recibirse por fe.